Ya, entonces Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos libertad para abrir tu palabra, para meditar en ella, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que dice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, ayuda a quien la va a exponer, Señor, y que sea aplicada conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, te necesitamos tu palabra, necesitamos tu consejo. Ayúdanos a entender y ser obedientes, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, este es el 10º mensaje que estamos dando de Colosenses y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, no en toda la carta, sí, pero sí el capítulo 3. Vimos que Pablo les recuerda que ellos, los colosenses y todos los que han nacido de nuevo, todos los que son creyentes, han resucitado con Cristo, le dice Pablo. Y ellos, ¿qué debían hacer? Buscar las cosas de arriba. Así les dijo Pablo en el capítulo 3 al comienzo. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué les decía? Porque allá está sentado nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de nuestro Padre. Entonces les exhortaba a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas eternas y no en la terrenal. Todo esto porque ellos habían muerto juntamente con Cristo y sus vidas estaban escondidas en Cristo o con Cristo o juntamente con Cristo. Y Pablo le decía que un día no muy lejano será manifestado nuestro Señor y en ese momento nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y ahí hablamos en el estudio de que es la segunda venida cuando nosotros los creyentes vengamos con Él, sea que muramos ahora o el Señor venga a buscarnos, nosotros seremos manifestados con Él cuando Él venga. Dice el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Debido a esto, ellos ¿qué tenían que hacer? El versículo 5, considerar sus miembros de su cuerpo terrenal como muertos a. Y empieza a dar una lista de pecados. Debido a todo lo que dijimos recién, ustedes colosenses, ustedes creyentes, nosotros debemos considerar nuestro cuerpo muerto a, dice, la fornicación, dice el texto. ¿Tengo el texto atrás? ¿Sí? A la fornicación. Pablo le decía eso, a la inmoralidad, lo sexual, la infidelidad, y hablábamos que esa palabra venía del original porneia, que tiene que ver con todo lo que ustedes saben, que aplicaba en ese tiempo y por supuesto que aplica para nuestros tiempos. Entonces Pablo le decía a los colosenses y nos dice a nosotros, y Dios nos está diciendo a nosotros, es que debíamos hacer morir eso en nosotros. Si alguien está luchando con eso, el Señor dice, haz morir eso en ti. No solamente en lo físico, sino en los pensamientos. También les dijo, hagan morir lo terrenal en ustedes, la impureza,
La suciedad, la inmundicia, la corrupción, la depravación. ¿Qué más decía? Las pasiones desordenadas, que son esos deseos incontrolables que el ser humano tiene y el creyente puede tener también, o está luchando con eso. Dios sabe, Dios sabe. Los malos deseos que tienen que ver con la concupiscencia, esos deseos incontrolables que hay, y todo esto tiene que ver con la parte sexual. ¿Qué más decía Pablo? Y la avaricia, que es idolatría. Comentábamos que en este contexto todo lo que dijo antes tiene que ver, creo yo, con la avaricia de la parte sexual, de querer más, mirar más, tener más, pensar más. Creo que no tiene nada que ver con el dinero en este caso, por el contexto de lo que está hablando Pablo. Tiene que ver todo con deseos, con pecados sexuales. Entonces Pablo le decía, dejen todo eso, hagan morir eso terrenal que hay en nosotros, en ustedes, los cristianos. Salgan de esos pecados sexuales en los que están viviendo algunos. Les manda dejar eso que no agrada a Dios. Obviamente tiene aplicación directa para nosotros. También dice, porque la ira de Dios caerá sobre los que practican estas cosas. Y yo decía, y creo que es mi interpretación, que está hablando de los no creyentes, porque para nosotros es la disciplina. Les recuerda que ellos eran así en su antigua vida, los colosenses. Y tú y yo espero que también sea el pasado, no nuestro presente, que estemos luchando con eso. Entonces ellos eran así y el Señor nos exhorta y nos manda a mortificar todo este tipo de pecados. Como les dije, a lo mejor no lo están haciendo nada físicamente, pero sí aquí, en la mente, en nuestros ojos, el internet, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Y saben qué? El Señor sabe qué estás viendo. ¿Sabe cuando estamos en el teléfono, en el celular, en el computador, mirando así nadie te ve? Pero Dios te está viendo, Dios sabe que estamos mirando. Y Dios dice, saquen todo eso de sus vidas. Debían considerar los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a estos pecados. En el 8 dice, pero ahora también, o ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí habla de otro tipo de pecados. ¿Qué dice? La ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces primero Pablo lo exhorta a dejar pecados sexuales y ahora pecados interpersonales, o sea, que se ven con otras personas o que pueden dañar a otras personas. Dice ira, esa ira pecaminosa que puede haber en el creyente, sáquenla de ustedes, dice Pablo. El enojo, ¿se acuerdan que hablábamos del enojo? Que debemos desechar ese enojo. Mientras anotaba esto, pensaba, qué triste o qué fome que hablen de nosotros así. Hoy viene el hermano Alex, y me tengan miedo, porque el Alex es enojón. Qué triste. O tengan miedo que al Alex se le va a transformar la cara. No, viene el hermano, se va a enojar, apurémonos. El Señor dice, ahora dejad también estas cosas, la ira, el enojo, la cara transformada. Hermanos, tenemos que dejar esto, es un mandamiento del Señor. Pablo nos está exhortando a dejar todas estas cosas. Veo caras de cómplices ahí. Todos hemos pasado, todos hemos estado ahí, o estamos ahí. ¿Qué más nos dice Pablo? Dejen la ira, el enojo, la malicia, que tiene que ver con el deseo de hacer mal a otro. Muchas veces lo hacemos con un qué sé yo, para hacer sentir mal al otro. Dejen eso, dice el Señor. La blasfemia, que tiene que ver con difamar o dar un falso testimonio de otra persona. También lo podemos hacer. ¿Qué más? Las palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras obscenas, sucias, que no edifican a nadie. Y hablábamos el otro día de cuidar nuestro testimonio, de escoger nuestras palabras. ¿Qué decimos nosotros como cristianos?
porque somos luz y sal en este mundo. Si andamos hablando disparates por ahí o chistes de la cintura para abajo y saben que somos cristianos, ¿cómo queda el nombre de nuestro Señor? Y por culpa de nosotros. Cuidado. Pablo también les dice, dejen de mentirse los unos a los otros. Y esto tiene que ver con el contexto de iglesia, le está hablando a una iglesia. Dejen de mentirse, queridos hermanos, unos a otros. En el mundo es fácil ver unas mentiras. Todos trabajamos con no creyentes, ¿cierto? Y vemos cómo practican la mentira. Pero Pablo y Dios mismo, que inspiró a Pablo para escribir esto, nos exhorta a no andar mintiendo, que no seamos conocidos como mentirosos en nuestro trabajo. Y al parecer los colosenses tenían este problema también. Dejen de mentirse los unos a los otros, dice, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Debido a eso, que han desechado al viejo hombre, al Alex antiguo, y se han vestido del nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces Pablo le dice, dejen ese viejo hombre, el cual está contaminado con el pecado, y nos manda a hacer morir el pecado en nuestras vidas. Queridos, es una batalla de todos los días, una batalla de todos los días. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién nos manda que se vistan del nuevo hombre que se va renovando a través de la palabra del Señor? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, vestidos pues, es como decir, debido a que ustedes colosenses ustedes colosenses, debido a que consideran o tienen que considerar sus miembros del cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, debido a esto, debido a que están matando el pecado en sus vidas, debido a que tienen que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, debido a que deben dejar de mentirse los unos a los otros, y debido a que debían sacarse la ropa sucia, ahora Pablo le dice, vístanse del nuevo hombre que se va renovando, o revístanse, dice algunas versiones. ¿Y de qué se tenían que vestir o revestir? Dice el texto, en la versión que tengo yo, de tierna compasión, o de entrañable misericordia. Esa es la vestidura que ellos tenían que ponerse. Y el cristiano tiene que ponerse vestidos de entrañable misericordia. Pero antes Pablo nos da las razones por lo cual los creyentes se deben vestir como leímos recién. Y nos da 3 razones. La primera razón la vemos aquí y dice, ustedes deben vestirse con estas vestimentas del nuevo hombre que son, porque han nacido de nuevo, porque son hijos del Señor, se deben vestir como escogidos de Dios. La primera razón, como escogidos de Dios. Y ese es un nombre habitual que la palabra de Dios le da a los hijos del Señor, a nosotros. Entonces Pablo le dice la primera razón, ustedes deben vestirse como los escogidos de Dios que son. Este es un tema a veces controversial, ¿ya? No quiero meterme en problemas, pero el texto dice escogidos de Dios. Hay muchos que quieren borrar esta palabra, pero está en el texto. Y quiero leer algunos versículos para apoyar lo que el apóstol está hablando aquí. ¿Por qué les dice, vístanse como los escogidos de Dios que son? Es una razón. Segunda Timoteo 2:10, el apóstol Pablo también, hablándole a creyentes, dice, por tanto, Pablo decía,
todo lo soporto por amor a los escogidos. La lucha que tenía Pablo era por alcanzarlos a ellos, a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación, dice. ¿Quiénes son ellos? Los escogidos que está sufriendo Pablo o soportando, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con gloria eterna. Entonces Pablo iba en busca de ellos. Entonces Pablo sabía que Dios tenía pueblo en muchas partes y que el Señor iba a ir agregando a la iglesia los que iban de ser salvos, los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos esa misma misión, ir en busca de ellos y predicarle a toda criatura. Ni tú ni yo sabemos quiénes son. Y eso es bueno, porque no hay ninguno marcado por ahí que diga escogido. Hay que predicarle a toda criatura. Romanos 8:33 también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En Efesios 1:3 también dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escogió en Cristo Jesús o en Cristo antes de la fundación del mundo. Y aquí está el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Después dice, en amor. Son tres palabras que está usando también Pablo en Colosenses. Escogidos, santos y amor, o amados. En 2 Tesalonicenses 2:13, Mati está poniendo los versículos acá, ¿ya? Dice Pablo también escribiendo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad. Notemos que el texto nuestro que estamos leyendo dice, de Dios. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios. Yo me acuerdo que pequeño en la fe, yo luché con este tema y vi o leí, no me acuerdo, de un predicador, pastor que se llama John Piper, no sé si lo conocen. Y había un pórtico así en la entrada del cielo, por decir, o para entrar al cielo, y decía, para todo aquel que en él cree. ¿Ya? Y la persona creyó, pasó. Y después miraba para atrás, decía, escogido desde antes de la fundación del mundo. Me quedó muy claro con eso a mí, muy claro. Porque la salvación para mí ahora es para todos. Pero cuando creces y vas leyendo, escudriñando la palabra de Dios, te das cuenta que el Señor te alcanzó. Fue su gracia que te llamó, porque te había escogido antes de la fundación del mundo. Para mí fue muy claro eso. Todos los creyentes somos escogidos de Dios. Entonces dice Pablo, ustedes como los escogidos de Dios que son, vístanse así como les va a decir después. La segunda razón de que ellos debían vestirse así, como el nuevo hombre que eran porque eran santos de Dios. Primero le dijo, ustedes son escogidos de Dios, son santos de Dios. Santos. La palabra también llama mucho a los cristianos santos. En esta misma carta, en Colosenses 1:1, dice ahí, Pablo, el escritor de esta carta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, le dice, a los santos y fieles, hermanos en Cristo Jesús, santos. ¿Qué significa santo? Apartados para un propósito, ¿cierto? Apartados para el Señor y su obra, dice Henriksen. Apartados para Dios. Filipenses 1:1 también nos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, aquí están los destinatarios de la carta, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
con los obispos y diáconos. Eso es para un estudio aparte. La santificación del creyente tiene 3 fases, que es la santificación posicional. Cuando Dios te salva, pasas de muerte a vida y posicionalmente eres un santo delante de Dios. Después la otra fase es la santificación progresiva, que por medio del estudio de la palabra del Señor, Dios te va santificando para Él, apartándote de lo malo y te va santificando, santificación progresiva. Y la última es santificación final, que es cuando cada uno de nosotros se vaya con el Señor. El Señor les llama escogidos, santos, y ahora les dice amados. La tercera razón, los creyentes son amados por Dios, somos objeto especial del amor de Dios. ¿Eres un hijo del Señor? ¿No? ¿No? Voy a empezar a evangelizar, parece. Eres un amado de Dios. Dios te ama. Y cuando estaba haciendo el mensaje, me acordaba de Romanos 5:8, que lo comenté con unos hermanos el otro día. Romanos 5:8 dice, Pablo decía, más Dios muestra su amor. Ahí está Dios mostrando su amor, ¿cierto? Para con nosotros, decía Pablo, los creyentes. Dice, en que siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos, dice, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. La idea es, vístanse como escogidos que son, como los santos que son y como los amados que son, le está diciendo el apóstol Pablo. Gracias a la elección de Dios es que somos santos y amados. Hablando de la elección, el pastor John MacArthur, algunos lo conocen, dice, la doctrina de la elección divina abate el orgullo humano, exalta a Dios, produce gozo y gratitud hacia Él. Por lo menos eso es lo que causa en mí también. Saber que el Señor te haya llamado, te haya escogido, y tú decís, ¿por qué? Porque si somos sinceros, no somos mejores que nuestros vecinos, no somos mejores que nadie, pero el Señor por su gracia y misericordia te alcanzó. Entonces, entender un poco esto te hace siervo, te hace vivir agradecido del Señor. Uno dice, ¿por qué yo? Porque Él decidió amarte desde antes de la fundación del mundo y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. No había nada bueno en nosotros, porque Él quiso, porque Él es soberano. ¿Qué nos toca a nosotros? Decir, gracias Señor, gracias. Gracias Señor. Entonces, entendiendo que somos escogidos de Dios, que somos santos de Dios, somos amados de Dios, es que podemos vestirnos de entrañable misericordia, como dice el texto. Entrañable misericordia. Estas son las vestimentas que el creyente debe vestir. Entrañable tiene que ver con que habla de lo más íntimo de mi ser. Habla de lo más profundo de mí. Y se usa en un sentido figurado, donde residen, se supone, las emociones, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos vestirnos? De entrañable misericordia. Misericordia puede ser, según la Strong, piedad, simpatía, compasión. ¿Y cómo podemos decir entrañable misericordia? Vístanse de compasión profunda. Eso les manda Pablo a los colosenses y por aplicación a nosotros. Así nos debemos vestir. Tengan un sentimiento de compasión interna. Y esta expresión la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:36, cuando dice, al ver las multitudes, nuestro Señor dice, tuvo compasión de ellas. Es la misma palabra, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pablo tenía este mismo sentir en Filipenses 1:8, escuchen, dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces el apóstol manda vestirse de entrañable misericordia.
o de tierna compasión, como dice la otra versión. Revístanse de esto. Ahora les dice, revístanse de benignidad, de bondad. Entonces una persona, un cristiano con entrañable misericordia, también podrá ser bondadoso, como dice el texto. Así debemos vestirnos, dice el Señor. Pablo le dice a los colosenses, la persona que practica la misericordia, que viene del centro de sus emociones, las entrañas, siempre será bondadosa. Una persona que es bondadosa para con los demás, generalmente no tiene una opinión demasiado alta de sí mismo o de sí misma. Y la bondad es lo opuesto de la malicia, que era uno de los pecados que tenemos que dejar, que nos dice el Señor. ¿Se acuerda? Dejen la malicia, y la bondad es lo contrario. Desechen también esto, la ira, el enojo, la malicia. Entonces el apóstol dice, vístanse o revístanse de bondad, de entrañable misericordia. Ahora dice de humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso hace la humildad. Considera a otro superior, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es difícil, ¿cierto? Uno piensa primero en uno. Esa es la humildad. Esto nos habla acerca de una actitud de la sumisión que debemos tener a Dios. La actitud de humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, ¿cierto? Que soy manso y humilde de corazón. También tenemos que tener cuidado con la falsa humildad. A veces nos podemos hacer los humildes y no somos nada muy humildes. Entonces Pablo nos manda a vestirse de humildad. Ahora dice, vístanse de mansedumbre. Que mansedumbre también puede ser apacibilidad, humildad, dulzura. También, como dije recién, uno que es humilde será manso. Mansedumbre no es debilidad, ¿ya? Grabémonos eso, no es debilidad, mansedumbre. Como dijo también en mis años de creyente, lo escuché de Adrián Roger, no sé si lo conocen, El amor que vale, que significa poder bajo control. Siempre me quedó grabado eso. Es alguien que es controlado por el Espíritu Santo, que es capaz de ceder a las circunstancias, alguien manso. Cuando alguien te dice algo fuerte, uno se puede quedar quieto y se controla. Y no va. De verdad, a veces somos así, nos dicen algo, al tiro, atacamos al tiro. Y ¿saben qué? En el tiempo, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta, mira para atrás y uno puede decir gracias Señor porque ya no soy tan así. Y ahora uno se controla, uno espera, es paciente. Deja que termine de hablar el otro. Y después tú puedes dar tus razones si tienes que defenderte, pero manso. Poder bajo control. Quizás puedes decirle unas cuantas verdades, pero puedes herirlo. Díselas, pero en amor. Controlado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor también aquí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor nos manda a vestirnos de mansedumbre. También, ¿qué más dice del texto? De paciencia. ¿Se dan cuenta que van como unidas todas estas palabras? Paciencia. Entonces también, un creyente que es manso, sin duda, tendrá paciencia. Autocontrol. Leí aquí, dice, responder en forma inalterable ante la provocación. Lo que hablábamos recién también. Entonces Pablo nos manda a vestirnos con mansedumbre, con paciencia. Una persona paciente no se enoja con otros. Paciencia es lo opuesto al resentimiento o la venganza. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está nuestra paciencia? Si tú dices, Señor, dame paciencia,
Y los que han leído Santiago, es por medio de las pruebas que el Señor nos da paciencia. Todos les tenemos miedo a las pruebas, ¿cierto? Pero gracias a Dios por las pruebas, porque van tratando con nuestras vidas. Las necesitamos. Pero es difícil estar ahí. Pero ¿saben qué? Una muestra de madurez, pienso, que es cuando estás en el momento de la prueba, tú dices, oh Señor, me estás probando, ¿cómo quiere que reaccione? En cambio, cuando eres inmaduro en la fe, no te das cuenta, no eres capaz de ver eso y reaccionas, ¡guau! ¿Pero por qué? No tienes paciencia, muestras la ira, el enojo, no eres manso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en eso? Te animo, querido hermano, a que te examines en el momento de la prueba y después de ella dale gracias. Señor, gracias. He estado ahí muchas veces. En los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, dice Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo lo que leímos están aquí en los frutos del Espíritu. La idea es vivir en conformidad al nuevo hombre. La idea es vestirse con esta ropa limpia, por decir, o nueva ropa del nuevo creyente. Cuando has nacido de nuevo, ya puedes vestirse así y sacarte toda la ropa sucia. ¿Por qué? Porque somos escogidos de Dios, santos y amados. 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, soportándose unos a otros. Cuando nos vestimos de estas virtudes que estuvimos leyendo recién, es que nos podemos soportar unos a otros. Y dice soportándose unos a otros. Entonces la tarea es de los unos y de los otros. La tarea es de todos nosotros. No del otro nomás porque lleva más años en la fe. De todos. Y este mensaje que Pablo le daba a los colosenses era para todos los creyentes. De 2 meses creyente, de 30 años de creyente, para todos. ¿Ya? Soportándose unos a otros. Efesios 4, 1, 2. Mati lo va a poner ahí. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Así debían andar. De la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad. Ahí está la palabra. Y mansedumbre. Soportándoos con paciencia. 2 de las palabras que estamos viendo. Los unos a los otros en amor. Y después dice el texto, y perdonándose unos a otros, en el texto nuestro, que estamos leyendo ahora, el 13, Pablo también les manda a perdonarse unos a otros. En Efesios también, que es una carta muy parecida, en el capítulo 4, versículo 32, dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Alguien tiene problema con uno aquí entre nosotros, no? Perdónense, si es que existe. Y cuando tengamos problemas, busquémonos, hablemos, oremos, perdonémonos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro. ¿Tienes queja contra otro? Perdónalo. Y dice, como Cristo los perdonó, dice. Ese es el ejemplo. Así también háganlo ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Cristo nos perdonó? ¿Cuánto Cristo nos perdonó? ¿Cuánto? Y de esta misma forma tenemos que hacerlo nosotros. En esta misma carta, en 2.13, Colosenses 2.13, dice, y vosotros, Pablo le decía, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que hizo Dios, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo con el creyente? Perdonando todos los pecados, dice, ¿cierto?
nos perdonó todos los pecados. ¿Qué más hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el perdón absoluto que el Señor nos ha dado a los hijos del Señor. Entonces, como decía el texto, perdonándonos así como el Señor nos perdonó. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Todos los pecados. ¿O no? Todos los pecados. Pasado, presente y futuro. Y como Cristo nos perdonó, y nos perdonó mucho, nos perdonó todo, así también tenemos que hacerlo nosotros. ¿Han escuchado cuando dicen, no, este no tiene perdón? Ya eso debe decirlo el mundo. Nosotros tenemos que perdonar. Duele a veces, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo. Perdonándose unos a otros, como el Señor nos perdonó a nosotros. El no perdonar puede ser una evidencia de que no has nacido de nuevo. Puede ser una evidencia que no eres hijo del Señor. O puede ser una evidencia de la inmadurez todavía. ¿Ya? Pero el Señor nos manda, nos exhorta a perdonarnos unos a otros. 14. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, dice, que es el vínculo perfecto o el vínculo de la unidad. Sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? De la entrañable misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de estas virtudes. Sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor. El amor es como encabeza todas estas virtudes. Es como la corona. Y lo leíamos recién en Gálatas 5:22, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, comienza con amor. Sobre todas estas cosas vístanse de amor. El amor mutuo entre hermanos. Tratar de cumplir con todas estas virtudes que estábamos hablando recién, sin amor, ya se puede transformar en legalismo, porque lo estás haciendo con una motivación equivocada. Una motivación equivocada. Este es el amor ágape, que implica fidelidad, compromiso y una actitud de voluntad. Y como dije recién, el amor es la corona de todas estas virtudes. 15. Terminando, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y la paz de Dios, dice algunas versiones, reine o gobierne, dice ahí el texto, ¿no? ¿Gobierne? En sus corazones, la paz de Dios gobierne. Gobierne, estudiaba, dice que es un mediador, es como un árbitro. Que la paz de Dios, esa paz gobierne, sea el árbitro que nos haga hacer todas estas cosas con tranquilidad. Porque a ella han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Y sean agradecidos, dice. Y sean agradecidos. Esta es una acción continua. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, este versículo es muy conocido. Da gracias en todo, ¿cierto? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento es un tema en esta carta. Estaba mirando que en varios versículos en esta carta Pablo habla del agradecimiento. No lo vamos a buscar porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. ¿Ya? Pero el agradecimiento, esa es la voluntad del Señor. Que vivamos agradecidos. La idea es que sigan siendo siempre agradecidos, no una vez nomás. Y ahora sí, para terminar el resumen, el cristiano, como dije al principio, ha muerto y ha resucitado con Cristo. Y esto habla de una identificación, y esto es para todos los que han nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres hijo del Señor tú? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Esto es para ti. Tú has muerto con Él y has resucitado con Él. ¿Ya? Y todos los cristianos deben tener la mirada puesta arriba. Ellos debían considerar los miembros de su cuerpo terrenal muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, a la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ellos debían
Y nosotros debemos despojarnos de todas estas cosas, de todos estos pecados. Y debemos hacer morir pues lo terrenal en nosotros, puesto que hemos desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han vestido, dice, del nuevo. Esa es la idea de lo que estamos estudiando ahora. Sáquense la ropa vieja del Alex anterior, antes de Cristo, y pónganse las vestiduras nuevas. Luego Pablo le da 3 razones que las vimos por las cuales ellos debían vestirse con estas ropas nuevas, el nuevo hombre. Debido a que ustedes son escogidos de Dios, santos de Dios, amados de Dios. Y debido a esto ellos debían vestirse de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y cuando ellos, o cuando el cristiano se puede vestir así, que es la voluntad de Dios, es que podemos soportarnos los unos a los otros, nos podemos perdonar los unos a los otros. Y debemos hacerlo de la misma manera que Cristo lo hizo con nosotros, nos perdonó todos los pecados. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y como dije, el amor es la corona de todas estas virtudes. Y uno puede decir que es difícil esto. Es difícil, Alex. Me cuesta. Pero ¿saben qué? Todo esto depende de nuestra comunión con el Señor. Todos sabemos aquí, los que llevamos años en la fe, que cuando estamos bien con el Señor, todo fluye, ¿cierto? Todo bien, no me enojo con nadie, me dice palabras fuertes y lo perdono, ¿cierto? Pero cuando estamos mal, andamos irritantes y se nos nota. Todo depende de la comunión que tengamos con el Señor. Y depende de cuán obedientes seamos, porque nosotros ahora obtuvimos información de la palabra del Señor y nuestra mente se va renovando, ¿ya? Sabemos lo que es malo, sabemos lo que es bueno. Ahora, ¿vamos a obedecer o no nos va a interesar todo lo que dice la palabra del Señor? Todo tiene que ver con la madurez. Todo tiene que ver con la madurez si respondemos o no respondemos. En nuestra próxima prueba que nos corresponda, quizás más ratito, o en la mañana, ¿se han dado cuenta en la mañana cuando todo se levanta y hay un solo baño? Ahí vienen las luchas, ¿cierto? Ahí vamos a ver la paciencia, la mansedumbre, la humildad. Y ahí vamos a ver si somos obedientes a la palabra del Señor, ¿ya? Obedientes a la palabra del Señor. Y cuando obedecimos, hay bendición. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque podemos estudiarla, Señor. Ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a llevarla a la práctica, ayúdanos a ser manso y humilde como nuestro Señor. Ayúdanos a sacarnos de esa ropa sucia, Señor, que aún quizás está en nosotros, la ira, el enojo, Señor. Palabras sucias quizás. Y todos esos pecados sexuales que quizás pasan por nuestra mente, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo eso y vestirnos con las ropas nuevas que tú nos dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, perdónanos cuando te hemos fallado y ayúdanos que queremos agradarte, Padre. Ayúdanos a ser luz y sal en medio de las tinieblas. Ayúdanos a proclamar tu palabra a toda criatura. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.